Bienvenido nuevamente a lo que todo cristiano debe saber. Hoy continuamos nuevamente con la serie a la cual he titulado Estudio sistemático completo acerca de las maldiciones generacionales. Vuelvo, repito y recalco para vuestra salud espiritual, porque voy a repetir siempre muchas cosas. Entonces, ya vimos que los textos bases de las maldiciones generacionales siempre dicen que Dios es el que visita la maldad, no un demonio, no un Satanás. No, estos textos no mencionan de derecho legal ni nada por el estilo. Es más, si ustedes buscan todo el Antiguo Testamento, tal cosa como derecho legal o autoridad legal sobre lo que los demonios toman sobre las personas por los pecados de los padres, es una blasfemia, algo que no existe en el Antiguo Testamento. Es más, hablando literalmente en el Antiguo Testamento, recordemos que el Antiguo Testamento empieza a partir de Moisés y termina hasta la muerte de Jesús. Entonces, antes de Moisés, que era la ley, los estudiosos le llaman de diferente manera. Yo le llamo nada sencillamente el tiempo sin ley, porque en la actualidad estamos en el tiempo de la gracia. Entonces, sabiendo que la ley comienza con Moisés y termina con la muerte de Jesús, podemos ver claramente que dicha doctrina, la dicha doctrina de que un demonio trae maldición o toma derecho legal sobre la vida de una persona es totalmente una blasfemia. Usted busca en la ley de Moisés, además creo que no se menciona en la mera ley, hablando por ejemplo en Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Número, no se menciona la palabra Satanás o diablo. Bueno, diablo es algo más moderno, pero Satanás, que ha-satán en hebreo, ni mucho menos de demonios ni nada por el estilo. Por ende, dicha doctrina es totalmente errónea. Y hablando también en la continuidad en el tiempo de la ley, se menciona de ciertos espíritus, pero donde Dios le da autoridad y permiso para ejercer una función. Pero es Dios. Recuerden bien, que lo importante es Dios. Dios es el que envía el espíritu inmundo para que atormente a Saúl. Dios es el que permite que aquel espíritu de mentira fuera mentira a los profetas, para que mintieran a la nación de Israel y profetizaran esos profetas falsamente. Entonces queda claro que es Dios el encargado de eso. Por él, como juez soberano, él es el que decreta cuál es el juicio, no Satanás. Por ende, vamos a ver, miramos, ya vimos en uno de los capítulos que pecado es transgresión de la ley, y eso lo dice la Escritura. Y maldad, según la definición del mismo diccionario y de la palabra griega, que es anomia, que es vivir sin ley. Entonces, es la pequeña diferencia entre pecado y maldad. Pecado, como mencioné, pecado son niveles. Hay personas que solo son fornicarios, pero otros mandamientos guardan. Pero hay personas, por ejemplo, que fornican una vez nada más y se arrepienten, no son practicantes. Hay personas que sí son practicantes de ese pecado, por lo cual tienen un nivel de maldad. Viven ese mandamiento, por ejemplo, que dice no fornicarás, quebrantan ese mandamiento, pecan y viven en maldad. ¿Por qué? Porque anomia es vivir sin ley. Entonces viven sin la ley de ese mandamiento, no la guardan, aunque guarden otro. Por eso he dicho que hay diferentes niveles de maldad en la vida de las personas. Y la anomia o la maldad total, que es la apostasía, como cuando Dios castigó a Israel y lo mandó a la deportación, es donde totalmente la persona se olvida de Dios y vive totalmente sin ley. Entonces, sabiendo de que Dios es el que visita la maldad y no ningún demonio ni Satanás, en el capítulo 7 derribamos argumentos como, vamos a buscar los textos, leímos Ezequiel capítulo 18, donde claramente miramos de que Dios, la nación de Israel venía y decía, dice el profeta Ezequiel, dice, vino mi palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? Ustedes que usan, usted no encuentran eso que en la ley. Recuerde que la ley la encontramos en Éxodo, Número, Deuteronomio y Levítico. Ahí se encuentra la ley, además de ciertos rasgos históricos. Pero en esos 4 libros
que comprenden la ley, no encontramos este dicho ahí, como que Dios dice, así dirán ustedes, o así entenderán de que los padres comen las uvas agrias y los hijos llevarán la dentera. No, 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 eso no existe. Entonces, por ende dice Dios, vivo yo, Jehová, el Señor, que nunca más tendré que usar este refrán. Y miramos en Ezequiel capítulo 18, donde hay un hombre que es malo, perverso, dice que violaba a la mujer de su prójimo, robaba, abortaba, cobraba interés, no devolvía y no retraía su mano de la maldad, etcétera. Pero luego este hombre malvado tuvo un hijo, y ese hijo miró todo lo malo que su padre hacía, y ese hijo no practicó ni hizo lo que su padre hizo. Por lo cual dice Dios mismo, dice que el hijo no moriría, no pagaría ni llevaría consecuencia por el pecado ni la maldad de su padre. Luego, este hijo justo tiene un hijo, y ese hijo decide ser perverso igual que su abuelo. Es más, recordando la historia en la Biblia, ese caso aconteció en la Biblia, y en el próximo capítulo se lo voy a mostrar, que es bíblico, donde hubieron reyes, un rey malo, después un rey bueno, después otro rey malo, que eran descendientes de David, y lo vamos a ver claramente. Entonces Dios dio un ejemplo claro. Entonces, si las maldiciones generacionales fueran verdad, o sea, esto de Ezequiel fuera totalmente erróneo, pero dice, he aquí todas las almas son mías. Voy a leer un texto más sin general, hijo ladrón, dice, y derramador de sangre, que haga alguna cosa de esta, y que no haga las otras, sino que comiere sobre los montes. Queda claro que Dios, aparte de su boca, quiero leer un texto más. Aquí dice, y si dijere, ¿por qué el hijo no lleva, el versículo 19 del capítulo 18, y si dijere, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. Entonces Dios está dejando claro de que en el verso 20, dice, el alma que pecare esa morirá, el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo, la justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Entonces, eso de que por causa, por ejemplo, quiero ver bien, y el hombre fuera justo y se hiciera derecho, justicia, quiero leer, dice que, bueno, ok, primero tomamos el ejemplo del hombre justo, y engendrará un hijo malo. Entonces, si este es un hombre injusto, es un hombre justo, y después este malo, perdón, este justo engendra un injusto, y después queda claro que las maldiciones generacionales no existen, porque si usted lee bien el capítulo 18, habla de ejemplos claros donde un padre injusto tiene un hijo justo, y dice que si este hijo vamos, dice el versículo 14, pero si engendrare hijo, el cual viere todos los pecados que su padre hizo, viéndolos no hiciere según ellos. Mire, es una decisión. Nosotros no miramos algo que la Escritura nos enseñe, como lo que hoy se hace en los encuentros, en retiros, como liberación. Y el tema de hoy, la realidad no lo presenté, el capítulo número 8, el tema de hoy lo he titulado La oración de Nehemías. Si nosotros vamos al capítulo número 9 del libro de Jeremías, vamos a encontrar en el título que han puesto los traductores, Esdras confiesa los pecados de Israel. Entonces, en el libro de Nehemías nosotros encontramos que Esdras confiesa los pecados de Israel, no es ni Nehemías. Dice, en el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y celibación. Si recuerdan bien, yo ya hablé, en el mes séptimo era el día de la expiación, conocido como el Yom Kippur, donde Dios mandaba a toda la nación entera a confesar sus pecados y arrepentirse de sus maldades y iniquidades y rebelión, y todo eso era perdonado. Ya eso lo pueden ver en el capítulo anterior, no voy a hablar de eso para no perder tiempo. Entonces, en este mes que se hace esta oración, que muchas veces en los encuentros, yo fui a muchos encuentros
y tuve unos amigos que fueron 20 veces a poco, cada rato querían ir al encuentro. Había en especial un varón que se llamaba Luis, ese era fanático de ir a los encuentros. Y bueno, en los encuentros siempre se nos enseñaba esta oración de donde teníamos que confesar las iniquidades de nuestros padres. Pero miramos algo muy importante, que todo esto que aconteció aquí, todo esto que miramos, donde Esdras en el libro de Nehemías relatan, ocurrió después que Israel comenzó a venir del exilio. Entonces, después que vinieron del exilio, a los judíos que se habían mezclado con la extranjera, fueron obligados, digamos que prácticamente, a desechar a las mujeres extranjeras, sus hijos extranjeros, devolverlos a sus naciones, con el fin de que no contaminaran. Y aún aquellos sacerdotes que no pudieron mostrar su linaje, también fueron sacados del sacerdocio. Entonces todo esto que relata el libro de Nehemías, usted tiene que entender que ocurrió después del exilio. O sea, cuando ya los israelitas comenzaron a volver a la nación de Israel para restaurar el templo y todo eso. Entonces dice, en el día 24 del mismo mes, este es 24, el mes séptimo, cuando se celebraba el día de Yom Kippur, se reunieron los hijos de Israel en ayuno y cilicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la ascendencia de Israel de los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Oiga lo que dice aquí, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Pero esto es muy importante que usted entienda. Cuando se refiere a iniquidades de sus padres, ¿quién eran sus padres? Hay un tema que voy a hablar más adelante, que aquí debemos entender cuando dice que Dios visita la maldad de los padres. ¿Quiénes son los padres? Entonces, y puesto en pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová, su Dios, la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová. Luego se levantaron sobre la grada los levitas, Jesúa, Bani, Cadmiel, Sebanía, Buni, Serebías, Bani, Kenaní, y clamaron en voz alta a Jehová. Y dijeron los levitas Jesúa, Cadmiel, Bani, Hasabnías, Serebías, Jodías, Sebanías y Petayel: levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Bendígase el nombre tuyo glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos de los cielos. Vamos a saltarnos más adelante. Bueno, 7 dice, tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham. Y ahí comienza a hacer la oración. Bueno, voy a leer. Y tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre de Abraham. Ahí comienzan a hacer un relato. Y recuerden que Esdras era levita. Ahorita vamos a entender algo. Ok. Vamos al 7, el 8. Y hallaste fiel en su corazón, e hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo. Recordemos que Dios le prometió a Abraham esa tierra y le dijo, voy a esperar 4 generaciones hasta que la maldad del amorreo, de los cananeos, llegue hasta su colmo. El jebuseo, el jereseo, para darle su descendencia, y cumpliste tu palabra porque tú eres justo. Y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto. ¿Quién eran nuestros padres en Egipto? Aquellos que estaban en Egipto. Ya no está hablando de Abraham. Y oíste el clamor de ellos en el Mar Rojo. Ya hoy la generación que salió de Egipto. E hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían procedido con soberbia contra ellos, y te hiciste nombre grande como en este día. Debiste el Mar Rojo delante de ellos, y pasaron por medio de él en seco, y a sus perseguidores echaste en las profundidades como una piedra en profundas aguas. Con columna de nube los guiaste de día y columna de fuego de noche, para alumbrarles el camino por donde debían de ir. Y sobre el monte Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo, y le diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. Y les ordenaste el día de reposo, santo para ti, y por mano de Moisés tu siervo les prescribiste mandamiento y estatuto y la ley. Le diste pan del cielo en su hambre, y en su sed les sacaste agua de la peña. Y les dijiste que entrasen a poseer la tierra, por la cual alzaste tu mano y juraste que se las daría. Mas ellos, aquí comienza, ¿ven? Mas ellos, mire la oración de Esdras. Comienza a decir Esdras, mas ellos y nuestros padres fueron soberbios. O sea, ¿quién está diciendo?
ellos y nuestros padres. Aquí comienzan a confesar la iniquidad de sus padres, pero dice más ellos. ¿De quiénes? Los que sacó de Egipto. Y nuestros padres, ¿cuáles padres? La generación pasada, los padres literal de ellos, fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. No quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo a la ira y grande en misericordia, porque no lo abandonaste. Además, cuando hicieron para sí becerros de fundición y dijeron, este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y cometieron grandes abominaciones, tú con todos, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual debían de ir. Y enviaste tu espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua le diste para su sed. Los sustentaste 40 años en el desierto, y en ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron ni se hincharon sus pies. Le diste reinos y pueblos, y repartiste por distrito, y poseyeron la tierra de Sehón, la tierra del rey de Hesbón, y la tierra de Og, rey de Basán. Multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo, y los llevaste a la tierra de la cual habías dicho que sus padres que habían de entrar. Y si nosotros continuamos leyendo, vamos a ver de que comienza el profeta Esdras a confesar todos los pecados, o sea, todos los hechos abominables que hizo la nación de Israel desde que salió de Egipto hasta ese mismo momento que fueron llevados a la deportación. Entonces, usted mire, es muy importante, porque Esdras estaba confesando la iniquidad de sus padres, porque ese era un mandamiento que nosotros ya encontrábamos en la escritura. En la escritura ahí está ese mandamiento. Vamos aquí, vamos a leerlo. Ese mandamiento, ¿recuerdan Levítico 26? En Levítico 26, no voy a leerlo todo porque me voy a llevar mucho tiempo, pero dice, y si con estas cosas, dice el versículo 22 de 26 y 22 de Levítico, ya lo habíamos leído en las maldiciones, bendiciones y las maldiciones. Enviaré también contra vosotros fieras que os quebranten. Si usted recuerda, si usted lee el libro de Isaías, de Jeremías, Lamentaciones y Ezequiel, usted se va a dar cuenta que todo lo que sale en el libro de Levítico 26 fue lo que le aconteció a la nación de Israel cuando estaba en apostasía. Entonces, y anduvieras conmigo en oposición y no me quisieras oír, yo os añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados, y enviaré también contra vosotros fieras que arrebaten vuestros hijos y destruyan vuestro ganado, y os reduzcan en número, y en vuestros caminos sean desiertos. Y si con estas cosas no fueres corregido, sino que anduvieras conmigo en oposición, oiga lo que anduvieran conmigo en oposición, yo también procederé en contra de vosotros y os heriré aún 7 veces por vuestros pecados. O sea, es Dios el que los iba a herir. Traeré sobre vosotros espada vengadora y vindicación del pacto. Y, oiga, o sea, porque Dios hizo un pacto con ellos. Yo lo que levantaron, dice Dios, yo voy a traer vindicación, o sea, juicio. Y si buscáis refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia entre vosotros y seréis entregados en mano del enemigo. Recuerde que la nación de Israel al primero se dividió en 2 reinos. Y en el reino, una parte del reino donde fueron llevadas estaban 10 tribus, fue la primera donde que sufrió eso. Luego la parte que le quedó a los descendientes de David. Cuando yo os quebrante, 26, cuando yo os quebrante el sustento del pan, cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno, y os devolverán vuestro pan por peso, y comeréis y no os saciaréis. Entonces usted comienza a leer todo esto, al verso 32 dice, asolaré también la tierra y pasmarán por ello vuestros enemigos que en ella moren. Y a vosotros esparciré, oiga el 33, y a vosotros esparciré entre las naciones, y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada y desierta. O sea, hubo un sitio, me recuerdo cuando uno lee la escritura, donde los reyes de Babilonia asistieron a Jerusalén
antes de llevarse al exilio. Por eso le invito a leer bien el libro de Isaías, Ezequiel y Jeremías. Explican muy bien eso. Todo el tiempo en que estaba asolada descansará, porque no reposó en sus días. Entonces usted sigue leyendo ahí habla de que Dios le enviaría enemigo. Y dice el versículo 38, y pereceré entre las naciones, y la tierra de vuestro enemigo os consumirá. Oye lo que dice. Recuerde que Esdras hace aquí oración de sus ancestros y todo, confesando su iniquidad. Y recuerda que esto que estoy leyendo ahorita sale en Levítico capítulo 26. Y el libro de Levítico es exclusivo para los levitas. Entonces, Esdras como sacerdote guía a la nación de Israel a confesar sus iniquidades, pero él como cabeza comienza a decir: Señor, tú hiciste una promesa a Abraham, tú hiciste esto, hiciste lo otro, pero nuestros padres cuando tú los sacaste de Egipto hicieron un becerro, luego tenían hambre y blasfemaban, luego hacían esto y blasfemaban. Y usted leía, por ejemplo, el libro de los jueces, cuando la nación de Israel entró a la tierra prometida. Dice la escritura: y se levantó tal juez, Israel buscó a Dios. Murió tal juez, Israel se volvió a desviar. Volvió a levantarse tal juez, y Israel se apartó de Dios. Y así sucesivamente. Entonces todo eso es un relato. Entonces es esto que Esdras hizo. Esto que Esdras hizo aquí en capítulo 9 de Nehemías, confesar las iniquidades. Por ejemplo, dicen: nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no pusieron por obra tu ley, ni atendieron a tus mandamientos y a tu testimonio con que tú les amonestabas. Y ellos en su reino y en tu mucho bien que tú le hiciste en la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos, no te sirvieron ni se convirtieron de sus malas obras. Entonces lo que está haciendo Esdras es confesando desde la salida de Egipto hasta el día que fueron llevados a la deportación, reconociendo que todos sus padres, todos sus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, yo no sé cómo demás se dirá, fueron pecadores y rebeldes contra Dios, y que lo que le aconteció en el cautiverio fue un justo juicio. Y aquí dice: y ellos en su reino ellos en su reino y en tu mucho bien que tú les diste, y en la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos, no te sirvieron, y se convirtieron en sus malas obras. Y aquí que hoy somos siervos, enos aquí siervos en la tierra que diste a nuestros padres para que comiesen su fruto. O sea, lo que está diciendo Esdras, le dice: ok, nosotros somos siervos de aquel rey que nos mandó y nos dio permiso de ir a restaurar Jerusalén, pero ellos eran siervos. Entonces, y se multiplica su fruto por los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados, quienes señorean sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros ganados, conforme a su voluntad, y estamos en gran angustia. Entonces, esto que le estaba aconteciendo a la nación de Israel es por esa razón Nehemías confiesa sus pecados. Acuérdense que Levítico 26 es un libro para los levitas exclusivamente, donde usted en el libro Levítico te encuentra todo como el sacerdote, los sacerdotes y los levitas tenían que hacer los rituales, y aún porque ellos debían aprendérselo para enseñárselo al pueblo. Luego dice el versículo 39: y los que queden de vosotros decaerán en las tierras de vuestros enemigos por su iniquidad. Oiga, recuerde que, o sea, por el pecado Israel, su pecado, por su maldad, Israel fue deportada. Por eso Dios le dice: y los que queden de vosotros decaerán en las tierras de vuestros enemigos por su iniquidad, y por la iniquidad de sus padres decaerán con ellos, y confesarán su iniquidad. O sea, este es un mandato que Dios le está diciendo: cuando a usted le pase esto, o sea, por rebelarse contra mí en maldad, en pecado continuo, nunca arrepentirse, entonces ustedes decaerán en las tierras de vuestros enemigos. O sea, fueron deportados, y ellos, cuando sean deportados y todo eso, y confesarán su iniquidad, la iniquidad de sus padres, por su prevaricación con que prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición. Entonces, este es un mandamiento que Dios le dio a la nación de Israel. Por eso nosotros podemos ver que en el libro de Nehemías, Esdras
es el que está guiando esta oración a la nación de Israel. Dice, a causa de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Entonces, pero si nosotros leemos el capítulo 9, usted se va a dar cuenta que cuando la nación de Israel hace esto, es en el mes séptimo, en el que celebraban el día en el mes de que celebraban la expiación. Por ejemplo, en el capítulo 8, para que entendamos algo, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, oiga, escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, a la cual Jehová había dado. Y el sacerdote Esdras, oiga, Esdras era un sacerdote, por eso Esdras hizo la oración. Y recuerde que el texto que le acabo de leer, en Levítico 26, este es algo que los sacerdotes tenían que hacer. Entonces, quien hizo esa oración de confesión de iniquidad, de maldad y de pecado, por sus propios pecados y por los pecados de sus ancestros, la iniquidad, fue un sacerdote, algo que se le dejó exclusivamente a los sacerdotes. Entonces, dice el versículo 3, dice, y leyó en el libro delante de la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de los hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Él menciona a los sacerdotes como estaban a la par de él. Y abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, y todo el pueblo respondió. Y nosotros podemos ver claramente, luego les dijo, id comer, ¿cómo leer el número 9? El número 8, y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían sentido de modo que entendiesen la lectura. Entonces comenzaban los sacerdotes, los levitas a leer el libro y le explicaban a la gente lo que significaba. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas. Oiga, aquí la importancia de que estaba el sacerdote, los levitas, que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová vuestro Dios, no entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. O sea, lo que estaba haciendo en este momento la nación de Israel era arrepintiéndose. Y dice el verso 14, el 13, el día siguiente se reunieron las cabezas de la familia de todo el pueblo, sacerdote, levita, Esdras, el escriba, para entender las palabras de la ley. Oye, miren lo fundamental que era aquí en el capítulo 8. Estaban los sacerdotes, los levitas, Esdras, que era en este caso el sumo sacerdote, y Nehemías. Y eran escritos en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés, que habitasen los hijos de Israel en tabernáculo, en la fiesta solemne del mes séptimo. O sea, la fiesta del tabernáculo comenzaba el día 15. Vamos a leerlo aquí. Aquí dice, en Levítico capítulo 23, usted puede ir al verso 34 y dice, habla a los hijos de Israel y dile, a los 15 días del mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. Entonces, nosotros podemos ver que Dios en el verso 14 de Nehemías 8, Dios le manda, leyeron que dice, y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculo en la fiesta solemne del mes séptimo. Lo importante que usted tiene que ver en todo esto es que los israelitas, o sea, en este momento, si los que estaban a la cabeza eran los levitas y los sacerdotes, enseñándole la escritura al pueblo. Por eso en el capítulo 9 nosotros miramos a Esdras guiando y confesando la iniquidad y sus pecados, la iniquidad y los pecados de sus ancestros y las de ellos. Por eso, ¿por qué? Porque fue un mandamiento que en Levítico 23 se le dio en Levítico 26 se le dio a la nación de Israel. O sea, pero exclusivamente los sacerdotes le eran encargados de eso. ¿Por qué los sacerdotes? Porque Esdras hizo la confesión. Porque si usted lee, o sea, como leímos aquí, leímos que aquí dice, y hallaron escrito en Esdras, en el libro de Esdras capítulo 8, y el verso 14 dice, y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculo en la fiesta solemne del mes séptimo.
Entonces, por ende entendemos que estaban en el mes de fiesta y ya había pasado el Yom Kippur. Y que hiciesen saber y pasar el pregón por todas las ciudades por Jerusalén, diciendo: salid al monte y traed ramas de olivo, y de olivo silvestre, y arayán, palmera, y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos, como está escrito. Salió el pueblo y trajeron ramas. El 17, y toda la congregación volvió, y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculo habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. Imagínense cuánto tiempo había pasado que los israelitas no habían celebrado la fiesta de los tabernáculos. Y lo dice la escritura, que desde los días de Josué, hijo de Nun, o sea, el que anduvo con Moisés, los israelitas no habían celebrado la fiesta de los tabernáculos. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último día. Hicieron fiesta solemne por 7 días, y el octavo día fue día solemne y según el rito. Y luego nosotros pasamos al capítulo 9, donde Esdras hace la oración y comienza a confesar los pecados desde el nacimiento de Israel hasta ese mismo día. Entonces podemos ver, pero quienes encabezaban esa reunión era Esdras, los sacerdotes y los levitas. O sea, alguien dirá que es lo mismo, no es lo mismo, o sea, sí y no a la vez. Por ejemplo, y Esdras leyó en el libro de la ley de Dios desde el primer día hasta el último, e hicieron fiesta solemne por 7 días, y el octavo día fue día solemne. Estos 7 días, nosotros lo podemos ver, no, aquí no. Son los que se mencionan aquí. Atrás, aquí vamos a ver, por aquí lo había marcado yo. Aquí está en Levítico 23. El 17 día ofreceréis ofrenda encendida a Jehová, y el octavo día tendré santa vocación. Este es el mismo texto que está aquí. Aquí está. Y Esdras leyó en el libro de la ley de Dios desde el primer día hasta el último. E hicieron fiesta solemne por 7 días, y el octavo día fue solemne asamblea. Entonces lo que ellos estaban haciendo era lo que estaba mandado en Levítico, que tenían que hacer como nación, que después de un cautiverio y todo eso que Dios le había dicho en Levítico capítulo 26 que tenían que realizar. Por ende, por esa razón fue que Esdras hizo esa oración. No fue que el pueblo entero se puso a confesar, no, sino que Esdras como sacerdote guió. Porque si usted lee el capítulo 8 del libro de Nehemías, usted va a entender que el pueblo, los sacerdotes, los levitas y Esdras le enseñaban las escrituras, la ley, los mandamientos a la nación de Israel, porque esa generación no conocía eso. Es más, nosotros acabamos de leer de que desde los días de este joven de Josué, no se había celebrado la fiesta de los tabernáculos. Mire cuán, o sea, decirlo así, peligroso fue eso. Tenían siglos de no celebrar la fiesta de los tabernáculos. Entonces podemos ver que la nación de Israel estaba en una total y completa rebeldía ante Dios. Está el versículo 28 del capítulo 8 de Nehemías. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último día. Hicieron fiesta solemne por 7 días, y el octavo fue día solemne. Aquí fue en el 17. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculo habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. Esto, usted tiene que entender esto. Si la fiesta de los tabernáculos comenzaba el día 15 y terminaba el día 22, si no me fue la memoria, el día 10 del mes 7 era la fiesta del Yom Kippur, que comenzaba en el día 9. Por ende, si desde los días de Nun no habían celebrado la fiesta de los tabernáculos, eso me quiere decir que tampoco habían celebrado la expiación, que era una fiesta de días anteriores, porque era una fiesta que se celebraba en Israel. Por ende, la nación de Israel tenía siglos de no haber expiado su maldad.
Algo muy importante que quiero recalcar, y es que imagínense que desde el año 70, que fue destruido el templo, que la nación de Israel, por decirlo actual hoy, porque la nación de Israel actual nada tiene que ver con la nación Israel bíblica, pero vamos a hablar de los judíos, aquellos que creen en la Torá, en la ley, desde los días de los años 70, de la destrucción del templo, hasta el día de hoy, podríamos decir que son 1950 años que los judíos, de aquellos verdaderos descendientes de los judíos, no han celebrado ni la fiesta de los tabernáculos, ni la Pascua, ni han hecho el día de la expiación. O sea que llevan 1950 años cargando la maldad sobre ellos. ¿Entienden eso? Una de las razones, aquí tengo un texto, quiero que lo leamos. El rey David dijo: he aquí, en maldad he sido formado. Recuerdo una vez que estando en una congregación muy famosa aquí en Costa Rica, en San José, llegó un predicador a esa iglesia donde hay un gran apóstol, y aunque se llama apóstol y profeta, no, voy a evitar el nombre por el momento. En su momento diré a dónde es que yo asistí antes. Yo me acuerdo que ese varón mencionó este pasaje que David decía: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. En capítulos más anteriores voy a explicar por qué David dijo eso, pero voy a dar una idea ahorita. Si desde los hijos de los días de Nun, Israel no había celebrado la fiesta de los tabernáculos, mucho menos había celebrado la fiesta del Yom Kippur, que tanto la fiesta del Yom Kippur y la fiesta de los tabernáculos era, por decirlo así, prácticamente casi una fiesta, una tras otra, y era exigido. O sea, para el día del Yom Kippur, imagínate que, por ejemplo, hay una fiesta típica en tu país y comienza, digamos, hoy, que es 2 de agosto. Por ejemplo, hoy aquí en Costa Rica celebran el 2 de agosto el Día de la Negrita, los católicos. Supongamos que hoy era el día de expiación, por ende, Israel tenía que ir nomás los días siguientes, esperar para el tabernáculo. Imagínate que, por ejemplo, recuerden que Israel tenía 12 tribus, y supongamos, mira, imagínate la parte más larga de tu país. Digamos que yo vivo actualmente en Costa Rica, pero soy nicaragüense. Supongamos que yo vengo de Guanacaste, ya vamos a hablar lo más largo, la cruz de Guanacaste, vaya frontera de Nicaragua. Y ahora, hoy hay carro, pero imagínense en aquellos tiempos, carreta y todo eso. Entonces sería algo ilógico que yo vaya al día de la expiación y más al día siguiente me devuelva, y después tenía que volver a la fiesta de los tabernáculos. No, ahí nomás la nación de Israel se quedaba celebrando la fiesta de los tabernáculos. Entonces, si no se celebraba la fiesta de la expiación, entonces imagínate que si de los días de Josué no se celebraba la fiesta de los tabernáculos, por ende tampoco no se celebraba la fiesta del Yom Kippur. Y si no celebraban la fiesta del Yom Kippur, al día de expiación, como se le conoce en la escritura, por ende la nación de Israel tenía siglos cargando maldad sobre ellos. Por eso el rey David dijo: en maldad he sido formado. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, después que la arca, cuando ya los israelitas se establecieron, el arca estuvo en Silo, pero la Biblia no menciona de que iban a celebrar la Pascua ni nada, no. Más bien, todo ese tiempo no se celebró, o sea, el día de la expiación, razón por la que el rey David dijo: en maldad he sido formado. ¿Por qué en maldad? Porque en ese tiempo la nación de Israel no celebraba el día de la expiación, y al no celebrar el día de la expiación, recuerden que en el día de la expiación se perdonaban los pecados que se habían cometido todo el año, y a la vez se perdonaba la rebelión y se perdonaba la iniquidad. Entonces, imagínense que en la expiación esas 3 cosas eran perdonadas, y pasaban 30, 40, 50, 200 años, nació David. Entonces él nació en maldad. ¿Por qué? Porque en 200 años esa maldad no había sido expiada. Yo le invito a que usted encuentre una evidencia bíblica donde diga que se celebró la Pascua. Entonces, durante ese tiempo yo me retracto, pero yo he investigado y he estudiado profundo el tema. Podría equivocarme o haberme pasado algo en alto, pero hasta donde yo lo he estudiado,
O sea, la nación de Israel nunca celebró el día de expiación, razón por la que David dijo: he aquí en maldad he sido formado. Pero lo que quería decirle de este varón que mencioné, que llegó a esa iglesia ahí en San José, Costa Rica, y él decía que Dios le había revelado, que hablando de las maldiciones nacionales, que también él había sido formado en maldad, o sea, porque sus padres habían fornicado, y en pecado me concibió mi madre. Ya. Recuerde que en el Yom Kippur, el día de la expiación, se perdonaba pecado, rebelión y iniquidad o maldad. Entonces, razón por la que David dice: aquí en maldad he sido formado. ¿Por qué ha sido formado en maldad? No porque sus padres hayan hecho algo malo, no, sino porque la nación de Israel, durante el tiempo que vivió el papá de David, no se había celebrado la expiación. O sea, que el papá de David estaba cargando la maldad y los pecados durante todo ese tiempo. Y al nacer David, ni tanto por ende, ni el papá de David ni la mamá de David habían expiado sus pecados, su rebelión y su culpa en el día de la expiación. Tenían años cargando pecado, rebelión, maldad o iniquidad, que es lo mismo. Por ende, también, como en ese mismo día, el día de la expiación, se perdonaba también el pecado, razón por la que David dice: he aquí en maldad he sido formado. Algo que voy a explicar más adelante a profundidad el tema. Otro ejemplo también que quiero agregar es la oración de Daniel. Entonces podemos ver, por ejemplo, lo dice en el capítulo 9 de Daniel. Es otro personaje que hace una oración muy similar a la que hizo Esdras en el libro de Nehemías, capítulo 9. Dice el capítulo 9 de Daniel: qué coincidencia, Esdras y Nehemías en el capítulo 9 haciendo la oración. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse la desolación de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayunos, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad. Oye lo que dice Daniel: hemos pecado, se incluye. Hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes. Mire que aquí hay tres cosas: pecado, iniquidad y rebeldía. Y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Hemos obedecido a tus siervos, no hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, nuestros príncipes y nuestros padres, y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Daniel reconocía que quien expulsó a los israelitas de Israel fue Jehová. Oh Jehová nuestro, es la confusión de rostro de nuestros reyes, nuestros príncipes y nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es tener misericordia y perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. No obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes, que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspuso tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios. Contra él pecamos. Este juramento, esta maldición, este juramento, nosotros ya lo leímos en Levítico 26. Yo lo acabo de mencionar hace unos minutos. Entonces Daniel está reconociendo que lo que le pasó, y él comienza a hacer lo que en la ley decía. Yo reconozco que Daniel era de la tribu de Judá, de la cual descendían los reyes, no tenía nada que ver con los sacerdotes. Y yo sé que a un momento acabo de decir de que eso de confesar las iniquidades y los pecados le correspondía a los sacerdotes, pero recordemos también que los profetas podían ejercer la función que también los sacerdotes hacían. Recordemos que muchas veces David se puso el efod, muchas veces David consultó el Urim y el Tumim, por lo cual digamos que es válido, era una excepción
algo que Dios permitía. Y Él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan gran mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme a lo que está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros, y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios, para convertirnos en nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Entonces miramos que Daniel claramente está reconociendo que tanto, igual que Esdras, tanto él y sus padres desobedecieron el mandamiento. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa, que hiciste renombre, el cual lo tienes hoy. Hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor sobre la ciudad de Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son oprobio de todos en derredor. Oiga lo que reconoce. Aquí dice, apártese ahora tu ira y tu furor sobre la ciudad de Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros, dice Daniel, pecados y por la maldad de nuestros padres. ¿Por qué? ¿Por qué hice maldad? Porque ellos murieron en esa maldad. Ellos murieron, nunca se arrepintieron. En cambio, esta generación, Dios hizo una promesa que de 70 años los sacaría de la nación de Israel, y en los 70 años Dios los visitaría. Esta es una de las maneras que Dios visitó a la nación de Israel, algo que vamos a estudiar más adelante, cómo Dios visita. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y tu ruego, haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Entonces, miramos claramente que uno de los fundamentos que Daniel dice es que reconocen que en la ley de Moisés todo lo que les pasó, el haber sido deportado a la Babilonia, fue algo que estaba escrito y establecido en la ley de Moisés, en Levítico 26, algo que ya mencioné. Algo importante es, por ejemplo, en la inauguración del templo, si ustedes van al capítulo 6 vamos a recordar, aquí lo estaba leyendo, de Crónicas, según de Crónicas, capítulo 6, usted mira como Salomón comienza a hacer la oración por la edificación del templo, pero dice aquí algunas palabras muy importantes. Dice, así, versículo 21, capítulo 6, versículo 21. Asimismo, vamos a leerlo mejor el 20. Y con tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y noche, sobre el lugar el cual dijiste, mi nombre estará allí. Que oiga la oración con que tu siervo ora en este lugar. Asimismo, que oiga el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando en este lugar hicieron oración. Que tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, que oigas y perdonen. Si alguno pecare contra su prójimo y le exigiere juramento y viniere a jurar ante tu altar en esta casa, tú irás de los cielos y actuarás y juzgarás a tu siervo, dando la paga al impío y haciendo recaer el proceder sobre su cabeza, justificando al justo. Oigan, es lo importante que dijo Salomón, justificando al justo al darle conforme a su justicia, pero el impío tiene que darle su castigo. Si tu pueblo Israel fuera derrotado delante del enemigo por haber prevaricado contra ti, y se convirtiera y confesare tu nombre y rogare delante de ti en esta casa, tú irás de los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel, y les harás volver a la tierra que diste a ellos y a sus padres. Si los cielos se cerraren y no hubiere, vamos a ver, a saltarnos aquí. Si los cielos se cerraren y no hubiere lluvia por haber pecado contra ti, y se oraren a ti hacia este lugar y confesaren tu nombre y se convirtieran en sus pecados cuando los aflieren, tú lo verás en los cielos y perdonarás el pecado de tu siervo y le darás lluvia. Si hubiere hambre en la tierra, aquí vamos, versículo 29, toda oración y todo ruego que hiciere cualquier hombre, oiga, como en el caso de Daniel, hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cualquiera que conociere su llaga y el dolor de su corazón, si extendiere su mano hacia esta casa,
Tú irás desde los cielos, desde el lugar de tu morada. Recordemos que Daniel hizo esa oración, el capítulo 9, y recordemos que siempre Daniel, dice la escritura, que lo oraba 3 veces al día y en dirección a Jerusalén. O sea, Daniel hizo lo que aquí dice Salomón, como rey, igual como siervo de Dios. Y si usted lee, aquí también habían sacerdotes. Tú irás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y perdonarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, habiendo conocido su corazón, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres, para que te tema y ande. Entonces es muy importante ver de que, por ejemplo, el versículo 36, adelantándonos un poco más: si pecaren contra ti, pues no hay hombre que no peque, y te enojares contra ellos, y los entregue delante de sus enemigos, para que los tomaren y los llevaren cautivo. Oye, Daniel, recordemos que estaba en la cautividad. Entonces dice Salomón: si pecaren contra ti, pues no hay hombre que no peque, y te enojares contra ellos, y los entregares. O sea, Salomón reconoció que si dice: oye, si un día la nación de Israel pecare y contra ti, y tú te enojas y tú los entregas al cautiverio, o sea, fue Dios. Entonces tú podemos ver que cuando los maestros de maldiciones nacionales hablan de Satanás, pero los escritores bíblicos, por revelados, inspirados por el Espíritu Santo, dicen que era Dios. O sea, hay una gran contradicción, que no concuerdan. Para que los tomaren y los llevaran cautivo a la tierra de los enemigos, lejos o cerca, y ellos volvieran en sí en la tierra donde fueren llevados cautivos, si se convirtieran y oraren a ti en la tierra de su cautividad, y dijeren: pecamos, hemos hecho inicuamente, impíamente hemos hecho, y se convirtieran a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de su cautividad, donde hubieran llevado cautivos, y oraren hacia la tierra que tú diste a sus padres, hacia la ciudad que tú elegiste, hacia la casa que he edificado tu nombre, tú irás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, su oración y su ruego, y ampararás su causa, y perdonarás a tu pueblo que pecó contra ti. Entonces, lo que hizo lo que hizo Daniel es esto, o sea, pedir perdón. Ahora pues, Dios, te ruego que estén abiertos tus ojos y atentos tu oído a la oración en este lugar. Oh Jehová, Dios, levántate ahora para habitar en tu reposo, tú y el arca de tu poder. Entonces, que miramos claramente de que todo esto, cuando los encuentros van que te dicen que tienes que confesar la iniquidad de tus padres, de esto, lo otro, o sea, es no bíblico. En primer lugar, porque, o sea, sí es bíblico, quiero ser más claro, sí es bíblico porque está en la escritura, pero no tiene sustento bíblico. En cuanto todo eso se refería a un pacto que se le dio Dios a la nación de Israel. Dios le dice: si ustedes se rebelan, yo los voy a mandar cautivo, y mandaré a sus enemigos, y sus enemigos se lo van a llevar esclavo. Eso no podemos ahora transformarlo a decir de que son demonios que nos llevan en esclavitud, que por ende tenemos que confesar nuestras iniquidades. Es algo totalmente erróneo y tonto. ¿Ya? En el antiguo pacto todas las promesas eran terrenales y los castigos eran terrenales. ¿Ya? Es ilógico. Te miramos que Daniel estaba en el cautiverio. Cuando Esdras estaba orando, leímos el texto que decía que habían vuelto el cautiverio. Y si usted lee el libro de Nehemías y de Esdras, va a ver y entender claramente que los israelitas estaban volviendo a su tierra. Entonces, nada que ver un cautiverio físico, carnal, humano, a un cautiverio donde Satanás se los lleva. Nada tiene que ver. El paralelismo que hacen los maestros de la doctrina de las maldiciones generacionales, en la oración de Daniel y la oración de Nehemías, y lo que Salomón dice, con mandarnos a nosotros los encuentros, los retiros, a confesar los pecados de nuestros ancestros para ser libres de maldiciones generacionales que supuestamente hemos obtenido por pecados y maldad de nuestros ancestros. Nada que ver. Ezequiel capítulo 18 eso lo derribó totalmente, donde dice que el justo vivirá por su justicia y el pecador morirá por su pecado, que nadie va a cargar la culpa de nadie. ¿Ya? Si la nación de Israel fue llevada cautiva porque hasta ese momento hasta los hijos estaban participando y pecando el pecado. Recordemos que, si no me falla la memoria, el profeta Jeremías fue uno de los que se quedaron en la nación de Israel. Y le invito a leer la escritura y a estudiarla. Es muy importante, pero recordemos que todas las maldiciones que salen en Levítico 26 y Deuteronomio 28 son físicas.
Nunca se menciona de demonios ni de nada. Habla de peste, de esto, lo otro, llevar guerra, cautividad, pero es Dios. Y miramos que la nación de Israel fue llevada cautiva a Babilonia. Y nada tiene que ver el cautiverio de Daniel, si donde fue llevado Daniel cautivo, cuando desde la Nehemías vuelven y confiesan la iniquidad y los pecados de ellos y de sus ancestros. O sea, usted podemos ver desde los tiempos de la salida de Egipto, nada tiene que ver con lo que hoy en día se hace, confesando iniquidades, maldades, para que seamos libres de la maldad. O sea, el castigo de Israel cuando quebrantaban esos mandamientos era cautiverio y algo físico. Y el cautiverio que estos maestros dicen o explican hoy en día de que tenemos que ser libres es un cautiverio espiritual demoníaco. O sea, eso no enseña la Biblia. Es totalmente absurdo y no tiene sustento bíblico. O sea, miramos, la nación de Israel se rebeló contra Dios, fue llevada cautiva, según lo que mismo Daniel y los profetas dicen, ocurrió. Y lo mismo que dice Salomón, que si se rebelaran y tú los mandaras a cautiverio, o sea, y si ellos se arrepintieran y invocaran en dirección hasta tu santa ciudad y este santo templo, tú los oirás. O sea, nada tiene que ver, o sea, el cautiverio físico que Israel tenía con lo que hoy te mencionan de que demonios te atan al pecado, a la pobreza, a la miseria, y que aún he escuchado donde mujeres no pueden tener la luz porque hay un espíritu de muerte por un ancestro de que abortó en el pasado. Nada de eso tiene. O sea, recordemos que la doctrina de las maldiciones nacionales tiene base en el antiguo pacto. No tiene nada. Usted va a escuchar palabrerío y distorsión por todos lados de los textos bíblicos. Con esto le quiero dejar, recuerden, los castigos en la ley eran físicos. Si usted fornicaba, moría. Si usted adulteraba, moría. Si usted deshonraba a su padre y su madre, moría. Entonces, nada tiene que ver. Y Ezequiel capítulo 18, le invito a que lo lea para que entienda y comprenda de que la escritura dice claramente que el justo no morirá, ni pagará, ni llevará consecuencia por el pecador, ni el pecador tendrá beneficio por causa del justo, sino que el justo va a ir por su justicia y el pecador va a morir por su injusticia. La escritura es clara, totalmente absoluta. Que el Señor me los continúe bendiciendo. Les invito a seguir escuchando, compartan estos videos. Yo sé que algunos son largos, tratando de hacerlos cortos, pero es casi imposible. Y fragmentarlo, como que no tiene ningún chiste, no van a entenderlo. Si a veces pasamos una hora viendo una película, ¿por qué no vamos a pasar una hora escuchando algo edificante? Si tienes una inquietud, un comentario, algo, déjamelo en la caja de comentarios. Dame un like para saber de que me estás escuchando, y si te gusta, compártelo, que el Dios te continúe bendiciendo. Recuerda, yo dije al inicio que si tú querías ser libre totalmente de las maldiciones nacionales, tienes que conocer la verdad. Las maldiciones nacionales es una doctrina de demonio, totalmente. Más adelante voy a dar ejemplos de donde maestros como distorsionan la escritura y dan ejemplos que no tienen base ni sustento bíblico. Que Dios te continúe bendiciendo hoy.